La sirena Rosita y la maldición del océano. Abigail era una sirena conocida por su gran belleza y su bondad. Vivía feliz junto a su pequeña hija, Rosita, de 10 años, en las aguas cristalinas del océano. Un día, mientras nadaban juntas, Rosita se separó de su madre para seguir a un grupo de peces brillantes que la llevaron a una cueva oculta entre las rocas. Fascinada por los colores y los animales marinos, Rosita se quedó jugando sin darse cuenta de que había cruzado la entrada de una cueva mágica. Abigail buscó a su hija por todos lados, llamándola desesperadamente. Nadó entre corales y arrecifes, pero no pudo encontrarla. Pasaron horas, luego días, y Abigail nunca dejó de buscarla. Mientras tanto, dentro de la cueva, el tiempo pasaba de forma extraña. Aunque para Abigail solo habían pasado unos días, en la cueva los años corrían rápidamente. Rosita, que había entrado siendo una niña, ahora era una hermosa sirena de 18 años. Un día, al mirarse en la superficie de un charco, vio su reflejo y quedó impactada. ¿Quién es esa sirena adulta? Pensó al principio, pero luego entendió que era ella misma. Asustada, salió nadando de la cueva y regresó al océano abierto, donde finalmente encontró a su madre. Madre, soy yo, Rosita. Gritó al verla, pero Abigail, al observar a una sirena adulta que no reconocía, quedó desconcertada. Confundida, molesta y herida, Rosita se alejó, buscando un lugar donde encajar. Aunque Abigail intentó alcanzarla al final, Rosita ya se había ido. En su soledad, Rosita se acercó a un barco que flotaba cerca. Sin conocer la maldad de los humanos, subió al barco con curiosidad. El barquero, un joven llamado Leonardo, la vio y se asustó. ¿Qué haces aquí? Vete al agua. Gritó. Pero Rosita, con su inocencia, le explicó. No tengo a dónde ir. Mi madre me abandonó porque ahora soy adulta. Leonardo, aunque desconfiaba, decidió no echarla. Durante meses, Rosita viajó con él por los océanos, llevando mercancías de un país a otro. Sin embargo, Rosita deseaba una vida estable. Un día, le dijo a Leonardo. Quiero quedarme contigo. Pero Leonardo le explicó. Tengo una esposa y una familia. Si vienes, mi esposa debe aceptarte, pero ella teme a las sirenas. Rosita, decidida, llegó al hogar de Leonardo. Cuando llegaron, la esposa de Leonardo gritó al ver a Rosita con su cola de sirena. Sin embargo, Rosita, encantada por la calidez de esa familia y de Leonardo, no se dio por vencida. Deseaba quedarse a toda costa y ser parte de esa familia, sin importar las circunstancias. Una noche, Rosita cantó un hechizo que hipnotizó a la esposa de Leonardo y la llevó al océano. La mujer desapareció en las aguas, y Rosita tomó su lugar en la casa, vistiendo su ropa y actuando como si nada hubiera pasado. Cuando Leonardo regresó y no encontró a su esposa, le preguntó a Rosita. ¿Dónde está ella? Rosita, con frialdad, respondió. Está en el mar. Si vienes conmigo, te llevaré a donde está. Leonardo, furioso y lleno de dolor, la siguió. Rosita lo llevó a la cueva mágica y le confesó. Tu esposa está aquí, pero los años pasan rápido dentro. Tal vez ya no la encuentres como la recuerdas. Al entrar, Leonardo buscó desesperadamente a su esposa, pero no la encontró. Rosita, viendo su desesperación, trató de calmarlo, pero Leonardo, lleno de ira, empujó a Rosita dentro de la cueva y bloqueó la entrada con una gran piedra. En la cueva, el tiempo actuó de inmediato sobre Rosita. Su belleza juvenil desapareció rápidamente, y en cuestión de minutos, se convirtió en una sirena de 100 años. Mientras tanto, Leonardo regresó a su barco, aún llorando por su esposa. Pero al llegar, la encontró esperándolo. Ella le explicó. Una sirena llamada Abigail me sacó de la cueva. Estaba atrapada ahí,
y no sabía cómo llegar. También me dijo que se llama Abigail y perdió a su hija. Un día la vieron salir de la cueva, ya adulta. Abigail trató de alcanzarla, pero Rosita se subió a un barco. ¿Y qué hizo Abigail? Preguntó Leonardo, intrigado. La llamó con todas sus fuerzas. Respondió su esposa. Pero Rosita no quiso escucharla. Leonardo abrazó a su esposa, agradecido. Ella le dijo: Por favor, nunca vuelvas a acercarte a una sirena. Ellas traen problemas. Leonardo prometió que nunca más permitiría que otra sirena entrara en sus vidas. Rosita, por su parte, quedó atrapada en la cueva, envejeciendo cada vez más rápido. Aprendió que la cueva castigaba los malos deseos de las sirenas, acelerando su edad. Si hubiera sido noble, nada habría cambiado. Ahora, sola y arrepentida, Rosita pensaba en su madre, Abigail, y en todo lo que había perdido por sus malas decisiones. El tiempo pasó y el misterio de Rosita se convirtió en una advertencia para las sirenas jóvenes. La bondad es la clave para una vida plena, mientras que la ambición egoísta solo trae soledad y tristeza.